Evangelio de hoy, lunes, 13ª semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura de la profecía de Amós, capítulo 2, versículos del 6 al 10 y del 13 al 16. Revuelcan en el polvo al desvalido. Así dice el Señor a Israel: por 3 delitos y por el cuarto no le perdonaré, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Revuelcan en el polvo al desvalido y tuercen el proceso del indigente. Padre e hijo van juntos a una mujer, profanando mi santo nombre. Se acuestan sobre ropas dejadas en fianza, junto a cualquier altar. Beben vino de multas en el templo de su Dios. Yo destruí a los amorreos al llegar ellos. Eran altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí arriba el fruto, abajo la raíz. Yo os saqué de Egipto, os conduje por el desierto 40 años, para que conquistarais el país amorreo. Pues mirad, yo os aplastaré en el suelo como un carro cargado de gavillas. El más veloz no logrará huir, el más fuerte no sacará fuerzas, el soldado no salvará la vida, el arquero no resistirá, el más ágil no se salvará, el jinete no salvará la vida. El más valiente entre los soldados huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Salmo responsorial. Salmo 49. Atención, los que olvidáis a Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Atención, los que olvidáis al Señor. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca urde el engaño. Atención, los que olvidáis a Dios. Te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención, los que olvidáis a Dios. Atención, los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Atención, los que olvidáis a Dios. Versículo antes del Evangelio, Salmo 94, versículo 8. Aleluya. Hoy no queráis endurecer vuestros corazones, sino oíd la voz del Señor. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Sígueme.
En aquel tiempo, viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla, y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Dícele Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Maestro, te seguiré a donde vayas. En este texto se nos propone dos modelos, dos disposiciones en el seguimiento de Jesús. Son dos discípulos o dos pretendidos discípulos de Jesús que, cautivados por las palabras, quieren seguir al Maestro, que quieren imitar su modo de ser y de vivir, dedicarse como Él a la propagación del reino de Dios entre la gente. El primer pretendiente denota una disposición inmejorable que se desprende de sus mismas palabras. Te seguiré a donde vayas. Su expresión es rotunda, sin amortiguaciones, sin excusas, sin timideces, actitud noble y generosa. ¿Qué lo motivó a tomar esta resolución? Antes que nada, el llamado interno del Señor, quizá explicitado con aquella palabra: sígueme. También nosotros escuchamos un día ese mismo llamado del Señor. Fue Dios el que nos eligió para este modo concreto de ser y de vivir en conformidad con la vida del Señor Jesús. La iniciativa la tomó Dios, aún sin quizá notarlo nosotros, pero ahora que estamos iluminados por la luz de la fe, sabemos que así fue y debemos postrarnos ante la infinita bondad de nuestro Dios, que nos eligió y nos predestinó para hacer efectivo su reino en el mundo. Y nosotros respondimos lo mismo que aquel discípulo, aquel escriba: donde vayas te seguiré. Y lo vamos siguiendo con mayor o menor fidelidad, pero lo vamos siguiendo a fin de conseguir un más fiel seguimiento. Convendrá que reflexionemos sobre las condiciones que el Señor exige. Así se lo demuestra al escriba. Quizá éste se dejó llevar solamente de su entusiasmo, pero no pensó suficientemente en las condiciones duras que exige el seguimiento del Señor. El Señor se las manifiesta y expone con el ejemplo de dos animales, las zorras y los pájaros, que a pesar de ser tan nómades, hallan sus lugares de reposo y descanso. Pero el seguidor de Cristo, lo mismo que el Maestro, sabe que no tiene dónde reclinarse, es decir, no deberá tener momento de reposo, no se deberá dar a sí mismo reposo, pues esa es su misión
como apóstol, ir y venir a todas partes, llevando la buena noticia de la salvación. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. El segundo discípulo del que nos habla este texto también quiere seguir al Maestro, más aún explícitamente recibe el llamado claro, exigente, taxativo: sígueme. Nuestro llamado no fue seguramente menos claro ni menos exigente. Es el Señor el que nos llamó, el que nos dio una misión de cumplir, porque si nos llamó, ciertamente nos llamó para algo. La condición que el discípulo pone al Maestro como condición previa a su seguimiento parece a primera vista totalmente legítima: enterrar a su padre. Cuando yo me determiné a seguir al Señor, quizá fui más generoso que ese discípulo. No le puse condiciones, pero ahora sigo en la misma actitud, con la misma generosidad. No estoy juzgando que algunas concesiones que me estoy permitiendo no se oponen al seguimiento del Señor, aunque esas concesiones sean o parezcan tan legítimas en sí como el enterrar al propio Padre. Es que frente a la misión apostólica de la instauración del reino de Dios, todo lo demás es como muerto y sin valor. De ahí que los que están viviendo en este mundo, despreocupados del reino de Dios y absorbidos por lo material, es como si estuvieran muertos. No nos fijemos tanto en la fuerte expresión del Señor, sino en su significado. Los derechos de Dios sobre nosotros y sobre nuestra vida son superiores a los derechos, incluso de nuestros mismos padres sobre nosotros. Vivencia. Debo fijarme en los sacrificios que el seguimiento de Jesús supone, no para desanimarme, sino para guardarle total y absoluta fidelidad, aún en medio de las dificultades y sufrimientos que ese seguimiento exija. Negarme a mí mismo, a mis condiciones y aún a mí mismo. Descanso.